Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es movimiento parabólico. Se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria es una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Tal como lo describió Galileo, el movimiento parabólico puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos, un movimiento rectilíneo uniforme horizontal con rapidez constante y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical, con la aceleración igual al valor de la gravedad. En la gráfica, la curva punteada es la trayectoria parabólica. Tal como puede apreciarse, a medida que el proyectil avanza, la velocidad horizontal permanece constante, siempre tiene el mismo valor. Entonces, en la dirección X, el movimiento es uniforme. En cambio, en la dirección vertical, mientras el cuerpo asciende, su velocidad disminuye uniformemente. En el punto más alto de la trayectoria, la velocidad vertical es 0. A partir de ese momento, el cuerpo desciende y su velocidad vertical empieza a aumentar negativamente. La simulación ilustra lo dicho anteriormente. La componente horizontal de la velocidad siempre es constante. En cambio, la componente vertical de la velocidad disminuye en el ascenso y aumenta en el descenso. Componentes rectangulares de la velocidad inicial. Si descomponemos el vector de la velocidad inicial en sus componentes rectangulares, tendremos el cateto adyacente, lo llamaremos b sub 0x, el cateto opuesto b sub 0y, la hipotenusa es la velocidad inicial. El seno del ángulo θ, que es el ángulo de lanzamiento, se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sería b sub 0y sobre velocidad inicial. Despejamos la componente vertical b sub 0y. La velocidad inicial que está dividiendo pasa a multiplicar. Similarmente, el coseno del ángulo de lanzamiento θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es b sub 0x. La hipotenusa es la velocidad inicial. Despejamos la velocidad inicial en x. La velocidad inicial que está dividiendo pasa a multiplicar. La figura muestra el proyectil un momento después del lanzamiento. En cualquier instante, la distancia del proyectil al eje Y se llama alcance horizontal. La distancia del proyectil al eje X se llama altura. Se puede representar con la letra Y o también se puede representar con la letra H. Además, la velocidad resultante del proyectil se puede descomponer en dos componentes, una horizontal y otra vertical. Puesto que la componente horizontal de la velocidad es constante, podemos escribir que la velocidad en x en cualquier instante es igual a la velocidad inicial en x, que hemos visto que es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo de lanzamiento. Como en la dirección horizontal el movimiento es uniforme, podemos aplicar la fórmula para calcular la rapidez del movimiento rectilíneo uniforme. La rapidez se define como la distancia recorrida dividido entre el tiempo transcurrido. La distancia horizontal o alcance horizontal se representa con la letra x. El tiempo transcurrido se representa con la letra t. De esta fórmula se despeja la distancia recorrida o el alcance horizontal. El tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. En la dirección vertical podemos aplicar las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. Estas cuatro fórmulas son: velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Y distancia igual a velocidad final más velocidad inicial por tiempo sobre 2. Para aplicar estas fórmulas al movimiento vertical debemos hacer los siguientes cambios. La letra A
se reemplaza por la letra G de gravedad. Y la letra D de distancia la cambiamos por la letra H o la letra Y para representar la altura. Tiempo de vuelo. Cuando el proyectil regresa al suelo, su altura final es 0. Si en la fórmula para calcular la altura reemplazamos la altura por 0 y el primer término de la derecha lo pasamos a la izquierda a restar, tenemos menos velocidad inicial en el eje Y por tiempo igual a gravedad por tiempo al cuadrado dividido por 2. El 2 que está a la derecha pasa a la izquierda a multiplicar. Ahora simplificamos el tiempo que aparece en los dos lados de la ecuación. Queda menos 2 veces velocidad inicial en el eje Y igual a gravedad por tiempo. La gravedad de la derecha que está multiplicando el tiempo pasa a dividir. Finalmente, el tiempo de vuelo es igual a menos 2 veces la componente inicial de la velocidad en el eje Y dividido por la gravedad. Como la componente vertical de la velocidad inicial es velocidad inicial por el seno de teta, el tiempo de vuelo, que es menos 2 veces velocidad inicial en Y dividido por la gravedad, queda como menos 2 veces velocidad inicial por seno del ángulo dividido por la gravedad. Alcance horizontal máximo. Cuando el proyectil regresa al suelo después de describir la trayectoria parabólica, el tiempo transcurrido es el tiempo de vuelo. Como la distancia es la velocidad multiplicada por el tiempo, el alcance horizontal máximo es la componente horizontal de la velocidad multiplicada por el tiempo de vuelo. La última expresión se puede escribir de la siguiente forma. Alcance horizontal máximo igual a menos 2 veces la velocidad inicial en X por la velocidad inicial en Y dividido por la gravedad. Como la componente horizontal de la velocidad es velocidad inicial por coseno y la componente vertical de la velocidad inicial es velocidad inicial por el seno, la fórmula anterior para el alcance horizontal máximo queda menos 2 veces velocidad inicial por coseno por velocidad inicial por seno sobre gravedad. Como la velocidad inicial está multiplicada 2 veces, queda al cuadrado. Ahora bien, 2 por seno por coseno corresponde a la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble. Es decir, que el alcance horizontal máximo es menos velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo doble sobre la gravedad. Altura máxima. Cuando el proyectil llega al punto más alto de la trayectoria, su componente vertical de la velocidad es 0. De esta manera, si en la fórmula velocidad en el eje Y al cuadrado igual a la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, reemplazamos la componente vertical de la velocidad por 0 en el punto más alto de la trayectoria y luego el primer término de la derecha que está positivo lo pasamos para la izquierda a restar, nos queda menos velocidad inicial en Y al cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura. El coeficiente 2g que está multiplicando la altura pasa a dividir. De esta manera, la altura máxima es menos velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si utilizamos la fórmula de que la componente vertical de la velocidad inicial es la velocidad inicial por el seno, la fórmula de la altura nos queda menos velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces la gravedad. Velocidad resultante. Como el vector velocidad tiene dos componentes rectangulares, una componente horizontal b sub x y una componente vertical b sub y, al aplicar el teorema de Pitágoras a la hipotenusa obtenemos la magnitud de la velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente de la velocidad en x al cuadrado más la componente de la velocidad en el eje y al cuadrado. Ecuación de la trayectoria. Demostremos ahora que un proyectil al moverse cerca de la superficie terrestre y bajo la acción de la gravedad describe una trayectoria parabólica. Para esto calculamos primero la distancia horizontal o el alcance horizontal. Como en el eje X el movimiento es uniforme,
distancia es velocidad por tiempo. Si ahora reemplazamos la componente horizontal de la velocidad por velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento, podremos despejar el tiempo. El tiempo transcurrido es el alcance horizontal dividido entre la velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento. Ahora este tiempo lo reemplazamos en la fórmula de la altura. La altura es igual a la componente inicial en el eje Y de la velocidad multiplicada por el tiempo más la grada por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Reemplazamos los tiempos y vemos que la velocidad inicial se puede cancelar. Finalmente nos queda la siguiente expresión. Y es igual a x por tangente del ángulo de lanzamiento más la grada por la distancia horizontal al cuadrado dividido entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo de lanzamiento al cuadrado. Veamos un ejemplo. Un futbolista comunica una pelota a una velocidad de 10 metros por segundo con una dirección de 37 grados con la horizontal, encontrándose a 8 metros de una portería que tiene una altura de 2.5 metros. ¿Habrá posibilidad de gol? Solución. Los datos del ejercicio son los siguientes. Velocidad inicial 10 metros por segundo, distancia horizontal 8 metros, ángulo de lanzamiento 37 grados. El coseno de 37 grados lo podemos aproximar a 0,8, el seno de 37 grados lo aproximamos a 0,6 y su tangente a 0,75. La gravedad es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la fórmula de la trayectoria parabólica reemplazamos la distancia horizontal por 8 metros, la tangente del ángulo de lanzamiento por 0,75, la gravedad la reemplazamos por menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, el alcance horizontal lo reemplazamos por 8 metros, la velocidad inicial la reemplazamos por 10 metros por segundo y el coseno del ángulo lo reemplazamos por 0,8. Al multiplicar 8 metros por 0,75, la respuesta es 6 metros. El 8 metros que está arriba en el segundo término está elevado al cuadrado. 8 metros al cuadrado da 64 metros cuadrados. En el denominador, 0,8 al cuadrado es 0,64. 10 metros por segundo al cuadrado es 100 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Si observamos, metros cuadrados y metros cuadrados en el numerador y en el denominador se cancelan. Lo mismo pasa con los segundos cuadrados, también se cancelan. Si multiplicamos menos 9,8 por 64 da menos 627,2 metros. Si multiplicamos en el denominador 2 por 100 por 0,64 da 128. Dividiendo da 4,9 metros. La resta de estos dos términos semejantes es 1,1 metro. Como la altura de la pelota cuando la distancia horizontal es de 8 metros es menor que la altura de la portería, sí hay posibilidad de gol. La siguiente simulación demuestra que efectivamente hay posibilidad de gol. La velocidad de lanzamiento es de 10 metros por segundo, el ángulo de lanzamiento de 37 grados. Si modificamos el ángulo de lanzamiento, vemos que la trayectoria parabólica se altera. Habrá momentos en que para determinados ángulos sí existe posibilidad de gol. Lo mismo pasa si modificamos la velocidad inicial. Para velocidades muy pequeñas, el balón no alcanza a llegar ni siquiera a la portería. Para velocidades muy altas, el balón pasa por encima de la portería.
Veamos un ejemplo un poco diferente. Un jugador de baloncesto que mide 2 metros de altura está de pie sobre el piso a 10 metros de la canasta. Si lanza el balón con un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal, ¿a qué rapidez inicial debe lanzar el balón para que pase por el anillo de la canasta sin tocar el tablero? La altura de la canasta es de 3.05 metros. En este problema hay que tener en cuenta que el balón tiene una altura inicial que es igual además a la altura del jugador. Esta altura inicial es de 2 metros. Solución. Los datos del problema son el alcance horizontal de 10 metros, que es la distancia que debe recorrer el balón en forma horizontal. La altura inicial del balón es de 2 metros. La altura final del balón debe ser de 3.05 metros, que es la altura de la canasta, para que pueda encestar. El ángulo de lanzamiento es de 40 grados. La gravedad menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. La ecuación de la trayectoria vista antes debe modificarse un poco para incluir la altura inicial del balón. De la ecuación de la trayectoria debemos despejar la velocidad inicial. El procedimiento se ilustra en la parte izquierda de la pantalla. Ahora reemplazamos los datos en la fórmula para calcular la velocidad inicial. El alcance horizontal X es de 10 metros. El ángulo de lanzamiento es de 40 grados. La gravedad es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. La altura final del balón es de 3.05 metros, que es la altura de la canasta. La altura inicial del balón es de 2 metros, que es la altura del jugador. Reemplazamos de nuevo el alcance horizontal por 10 metros y el ángulo de lanzamiento por 40 grados. Efectuando las operaciones encontramos un valor de 10,67 metros por segundo aproximadamente. Veamos la simulación. La distancia del jugador a la canasta es de 10 metros. El ángulo de lanzamiento es de 40 grados. La velocidad de lanzamiento de 10.67 metros por segundo lo hemos aproximado a 10,7 metros por segundo. Vemos que el balón describe una trayectoria parabólica y efectivamente llega a la canasta. Si modificamos la velocidad inicial por un valor un poco mayor, el balón pasaría por encima de la canasta. Si modificamos la velocidad inicial por un valor menor, el balón pasaría por debajo de la canasta. Movimiento semiparabólico. Cuando un objeto es lanzado en forma horizontal, su ángulo de lanzamiento es de 0 grados y la ecuación de su trayectoria es y igual a x por tangente del ángulo de lanzamiento más la gravedad por la distancia horizontal al cuadrado dividido entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo de lanzamiento al cuadrado. Pero como el ángulo de lanzamiento es de 0 grados, su tangente es 0 y su coseno es 1. La fórmula de la trayectoria se simplifica notablemente como y igual a gravedad sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el alcance horizontal al cuadrado. Ejemplo. Un avión deja caer un paquete de provisiones a un grupo de excursionistas. Si el avión vuela horizontalmente a 40 metros por segundo y está a 100 metros sobre el nivel del suelo, ¿dónde cae el paquete en relación al punto en el que es soltado? ¿Cuánto tiempo tarda en caer las provisiones? Solución. Ubicamos el origen de coordenadas en el avión, justamente en el momento en el que deja caer las provisiones.
El tiempo que tardan las provisiones en caer lo podemos encontrar con la ayuda de la ecuación altura igual velocidad inicial en y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido por 2. Como la componente vertical de la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, entonces nos queda que altura es igual a velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Pero como el ángulo de lanzamiento es de 0 grados y el seno de 0 grados es 0, la altura es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Despejamos el tiempo. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar la altura y la gravedad que quedaría multiplicando se devuelve a dividir. Ahora reemplazamos los valores en la fórmula para el tiempo. La altura es de menos 100 metros porque el paquete después de caer queda por debajo del sistema de referencia. La gravedad es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Al multiplicar 2 por menos 100 da menos 200 metros. El menos del numerador y el menos del denominador se cancelan. También se simplifican los metros. La raíz cuadrada de 20,41 se aproxima a 4,52 segundos. Ahora calculamos la distancia horizontal que recorre el paquete. La distancia horizontal es igual a la componente inicial de la velocidad en el eje X por el tiempo. Como la componente inicial de la velocidad en el eje X es velocidad inicial por coseno, nos queda que la distancia horizontal es igual a la velocidad inicial por el tiempo por el coseno del ángulo de lanzamiento, que es de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1. O sea que distancia simplemente es la velocidad inicial por el tiempo. Al reemplazar obtenemos 181 metros. Finalicemos con el siguiente ejercicio. San Bigotes necesita dar en un blanco que se encuentra a una distancia de 800 metros y a una altura de 80 metros. El ángulo de lanzamiento de la bala es de 45 grados. ¿Con qué velocidad debe lanzar la bala para que dé en el blanco? Veamos un ejemplo. Cuando la velocidad es de 80 metros por segundo, la bala ni siquiera se aproxima al blanco. Si incrementamos la velocidad, la bala queda más cerquita del blanco. Demostrar que la velocidad de la bala debe ser de 93.33 metros por segundo para que la bala pueda dar en el blanco.